Iglesia, buenos días. Buenos días. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta mañana, primeramente, y también eh, por el mensaje de hoy. Primeramente, aplicado para mí, y yo espero que sea de bendición, ¿verdad? Para la iglesia, para su iglesia. Bien, en esta mañana, el hermano Johnny la semana pasada hablaba de la oración, ¿verdad? De la oración del cristiano. Y yo quiero tratar un tema hoy que viene siendo un complemento cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor por cualquier situación que estemos pasando, ¿verdad? Vamos a hablar en esta mañana de que nuestras batallas la pelea Dios. Dios pelea la batalla de sus hijos. Independientemente de lo que usted o yo podamos estar pasando en un momento determinado, lo cierto es que Dios tiene cuidado de sus hijos y que Dios promete, según su palabra, que Él nunca le va a abandonar. Va a permitir situaciones, pero Dios nunca le va a abandonar, mi hermano. Entonces, en esta mañana, este es el título de nuestro mensaje: Dios peleará nuestras batallas. Y yo quiero que nos pongamos de pie para leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿verdad? Vamos a leer la historia del rey Josafat, ¿verdad? Cómo en una situación que se le presentó, él clamó a Dios y Dios peleó su batalla. El hermano Johnny hacía en su prédica la semana pasada, eh, se refirió también a ese capítulo. Y vamos a leer entonces en Segunda de Crónica, capítulo 20, vamos a leer, yo voy a leer un versículo, ustedes leen el siguiente. Vamos a leer los versículos hasta el 30, del 1 al 30, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia de hambre, nos presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. He aquí, ellos nos dan el pago
viniendo a arrojarnos de la heredad que tú no diste posesión. Y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni nos amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como aljabas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolo de sus enemigos. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Dios bendiga su palabra. Oremos. Amante Dios, un día más, un domingo más que tú has permitido que estemos acá, Señor, eh, en el que se va a predicar tu palabra. Que no sean mis palabras, Señor, sino la tuya.
que este mensaje que tú has puesto en mi corazón sea de crecimiento para cada hermano aquí presente en el templo, para cada persona que lo escuche por medio de los medios electrónicos y en particular para mí, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, que aquellos que no te conocen, Señor, hoy sea el día de salvación. Que tu palabra cale en lo más profundo de nuestras almas y corazones y que no seamos solo oidores, sino hacedores de ella, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Podemos sentarnos. Bien, Dios peleará nuestra batalla, es el título, ¿verdad?, de la prédica de esta mañana. Y antes de iniciar en las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos personas que oraron con mucha autoridad y Josafat era uno de ellos. Pero antes de entrar en materia, ¿quién era Josafat? Bueno, después del reinado del rey Salomón, que el rey Salomón cayó en pecado, Dios dijo que la nación que iba a dividir el reino, y el reino se dividió en dos. El reino del norte, que estaba conformada por 10 tribus, ¿verdad? Que era la nación de Israel, o Efraín, y el reino del sur, que era Judá o Benjamín. Entonces, una curiosidad es que en los reinos del norte, ahí no hubo un solo rey que sirviera, todos eran malvados y todos aborrecían a Dios. Mas, sin embargo, no fue así en el reino del sur. En el reino del sur, los reyes fueron más equilibrados. Había reyes regulares, habían reyes buenos, no tan buenos, pero también había reyes excelentes, mis hermanos. Y ese fue el caso del rey Josafat. Entonces, Josafat, en la historia que acabamos de leer, según nos declaran las Sagradas Escrituras, se enteró de que un numeroso ejército venía a atacar a su nación. Venía a atacar a Judá, al reino de Judá. Y él se volvió de inmediato hacia Dios para buscar ayuda y para buscar su guía. Y su ejemplo, y este ejemplo de Josafat es perfectamente aplicable a la iglesia, a los hijos de Dios hoy día. ¿Por qué? Porque su ejemplo nos enseña lecciones importantes sobre cómo orar de una manera poderosa y que la adversidad aún estemos, porque fíjese que Josafat no estaba buscando pleito con nadie y eso le apareció de repente. La adversidad, mi hermano, va a tocar nuestras puertas y la adversidad toca las puertas en diferentes formas, en problemas quizá financieros, en algo de valor de que usted haya perdido, en algún problema familiar, en algún problema laboral. Nos llegan de distintas maneras y nosotros los cristianos no estamos exentos de eso. Y vamos a ver en esta mañana 5 puntos. Primero, el temor a Dios, buscar nosotros de Dios. El segundo punto, cuando tengamos cualquier situación, enfocarnos en Dios y no en el problema. Recordar la fidelidad de Dios y nuestra dependencia de Dios. Entonces, muchos dirán, mis hermanos, wow, pero con la lectura que leyó el hermano Johnny del pedigrí de este varón de Dios, de Josafat, todo el mundo podría decir que él no iba, que por la fidelidad que él mostró al Señor, él no iba a tener ninguna situación. Y lo cierto es, mis hermanos, que usted y yo, aún estemos en los caminos del Señor, Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas. Esa enseñanza de que no, que usted viene, que usted acepta a Cristo, de que usted se empieza a congregar, de que todos sus problemas van a desaparecer, eso no es así. No así, no sé por qué. Ni siquiera en ninguno de los evangelios nos muestra eso. No sé de dónde han venido esas enseñanzas. Y Josafat fue un rey excelente, mis hermanos, en lo que fue la nación de Judá, o sea, el reino del sur.
Y según uno declara las escrituras en la lectura que leyó el hermano Johnny, vamos a ir ahí a Segunda de Crónicas 17, un poquito más atrás. Miren quién era Josafat, miren cómo la palabra de Dios describe a este varón. Vamos a leer los versículos del 3 al 6, capítulo 17 de Segunda de Crónicas. Tenemos. Dice la palabra de Dios, no la digo yo. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y glorias en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Miren qué pedigrí tenía este rey, mis hermanos. Quisiéramos muchos de nosotros que en algún momento Dios hablara de esa manera de que cada uno de nosotros. En el versículo 6, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Entonces, este rey, mis hermanos, puso a Dios en su reinado en un primer lugar. Y ahí mismo en el versículo 17, en el capítulo 17, perdón, en los versículos del 10 al 13, miren lo que dice. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabrios. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortaleza y ciudades de aprovisionamiento. 13. Y tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Es decir, no solamente Josafat fue un varón, mis hermanos, que puso a Dios en el primer lugar en su reino, sino que él también fue un gran reformador. Él fortificó la ciudad de Judá, según nos dice la palabra de Dios. También, pero no solamente eso, mis hermanos, sino que aunque no vamos a leer esa parte ahora, él formó maestros para que enseñaran la palabra de Dios. Es decir, que fue un hombre que usted mira su cronología y usted dice, wow, pero qué varón. Y muchos pensarán, como dije en un inicio, que Dios no iba a permitir ninguna situación. Bueno, pues la permitió, y sin él, y él estando en paz, y sin él estar buscando pleito. Josafat fue un gran varón de Dios, pero no fue perfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo situaciones también. Que no vamos a entrar ahora en situaciones que Josafat que tuvo que lidiar, ¿verdad? Porque no es el tema central de esta prédica, pero lo voy a hacer, lo voy a resumir rápidamente. Josafat, mis hermanos, él teniendo a Dios en primer lugar, él hizo alianzas con personas, con el reino del norte, con personas que aborrecían a Dios, que no querían saber de Dios. Y eso, mi hermano, va a ser motivo de otra prédica, ¿verdad? El cuidado que nosotros debemos de tener buscando nuestras amistades. Porque Jehová, con todo este conocimiento, él tuvo esa debilidad. No una, no, 4 veces. Con Acá, que era un rey malvado del norte. Pero no solamente eso, sino que su hijo Jeroboam se casó con Talía, la hija de Acab y de Jezabel, y toda la maldad que esa joven aprendió de sus padres.
bueno, ustedes saben las consecuencias, pero eso va a ser otro tema. Pero esta porción que acabamos de leer, mis hermanos, fíjense que las naciones paganas circundantes, o sea, que rodeaban el reino de Judá, le traían presentes a Josafat y nadie se atrevió a ir a la guerra contra Josafat. Pero, eh, pero no solo eso, Josafat también formó jueces y la advertencia que él le hacía a los jueces es, miren, tengan muy bien cuidado cómo ustedes van a juzgar al pueblo porque Dios lo está observando a ustedes. Fue un rey excepcional, contó con el favor divino de Dios. En contraste, la oscuridad espiritual, ¿verdad? La tensión familiar y la inestabilidad política que solían asolar a Israel. Su gobierno fue una época de paz. Josafat estaba en paz con todo, con todo. No fue perfecto, como acabo de decir, ya que tuvo ocasiones de falta de discernimiento. Falta de discernimiento, ¿verdad? Y él hizo alianza con personas que no debió de hacer alianza y se dejó muchas veces deslizar en tomar algunas decisiones que no estaban conformes a la palabra de Dios. Y una enseñanza para nosotros, mi hermano, cada vez que nosotros tomemos una decisión, nosotros no nos podemos preguntar qué es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios piense. Sí. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos al primer punto, digo al segundo punto. Ya vimos el punto que era un varón que tenía temor de Dios. Y vamos entonces a Segunda de Crónicas, capítulo 20, a empezar a leer la lectura, ¿verdad?, que nos compete en esta mañana. Josafat buscó de Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 1, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otro de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Jafezón Tamar, que es en Gadi. Bien. Hay momentos en nuestras vidas, mi hermano, que nosotros no estamos buscando pleito con nadie, nosotros estamos tranquilos, quizá trabajando, quizá en nuestros hogares, y nos llega una adversidad, nos llega una situación. ¿Cómo le llegó a Josafat? Cuando a Josafat le dieron el aviso, yo no sé si ustedes han notado este versículo que acabamos de leer, que dice, están en Jafezón Tamar, y contra ti viene una gran multitud de personas. Es decir, mira, no es poca gente que viene y ellos están cerquitica. Imagínese usted, nosotros estamos aquí, pero mire, contra ustedes viene una multitud y están por aquí cerca, qué sé yo, por Arroyo Hondo, por el Botánico, qué sé yo. Entonces, sus súbditos le van avisando. Viene una gran multitud y están en este lugar que la palabra de Dios nos dice. Entonces, Josafat, lo que menos él tenía pensado, un varón de Dios, una persona consagrada al Señor, que tenía al Señor en primer lugar en su reino, le iba a venir este problema. Y fíjense una cosa, mis hermanos, muchas veces nosotros los seres humanos tenemos situaciones que hasta tememos pensar una posible solución. Nos da hasta miedo pensar cómo yo voy a solucionar esto. Y Josafat era temeroso de Dios y él buscó la guía divina y es una enseñanza para nosotros hoy día. El hermano Johnny nos decía la semana pasada, usted tiene una situación, mire mi hermano, la red inalámbrica, la red Wi-Fi más grande que hay en la tierra es la oración con Dios. Es la oración con Dios.
Entonces, vamos en el versículo 3 y 4, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová. Josafat, a pesar del temor, mis hermanos, que lo embargó en ese momento, que se quedó frisado helado, eso no fue un motivo para que él se quedara frisado. Y hay personas que reciben una mala noticia, conocen de Dios, conocen la fidelidad del Señor, y lo que menos y los menos que hacen es consultar o orar a Jehová. Se frisan, mis hermanos, no dan ni para atrás ni para adelante, como decimos acá en buen dominicano. Pero fíjense un dato curioso, que Josafat, a pesar de ser el rey, ¿verdad? Y que sus ciudades estaban fortificadas y demás, él no fue orgulloso. Yo me imagino un presidente ahora en la edad moderna que le digan tal situación y lo primero que hacen es que el orgullo de que ellos son y que ellos van a ser. No fue así con Josafat. Josafat, en vez de confiar en su propia capacidad para derrotar a los enemigos de Israel, tomó un enfoque diferente e inmediatamente consultó y confió a Dios. Pero hay algo adicional, sino que él hizo un llamado a la oración y al ayuno a todo Judá. Dice a todo. O sea, la palabra de Dios no nos declara de que fue a los levitas, de que fue a los sacerdotes, no. Todos se pusieron a una a orar. Y es también una gran enseñanza para nosotros hoy día, mis hermanos. Cuando las adversidades toquen nuestras puertas, no se conforme con orar solamente a usted. Oren en familia, sembremos en nuestros hijos, ¿verdad? Que ante las situaciones que nos devengan la vida, tenemos que orar y dejar las cosas en manos del Señor. Entonces, Jehová proclamó ayuno en todo Israel, ¿verdad? Mujeres, ancianos, niños. ¿Por qué? Porque él conocía bastante bien la lectura del Salmo 121, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Mm? De ahí que viene mi socorro. El socorro de nosotros hoy día, siglo XXI, año 2025, sigue dependiendo de Jehová. Y a veces somos demasiado orgullosos, mi hermano. A veces somos demasiado orgullosos para pedir que oren por nosotros. Josafat, a pesar de que tenía ese ejército, él sabía que no iba a ser suficiente, porque eran tres naciones tan grandes y poderosas como como el reino de Judá. Reconoció sus limitaciones y buscó la intervención divina. Aunque Josafat reinaba sobre sus súbditos, pidió que lo apoyaran en oración. Pero ¿qué otra cosa nos declara también la palabra de Dios? Bueno, que él no se enfocó en el problema, sino se enfocó en Dios. Y si nosotros leemos los siguientes versículos del 5 al 9, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú de los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel?
y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada o castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Primero, en los versículos 5 al 7, Josafat reconoce a quién él está orando. Y una mala costumbre que tenemos muchos cristianos es que empezamos nuestra oración como la conga. Señor, mira, estoy pasando. Josafat, por medio de esta lectura, Josafat nos enseña que primero tenemos primero que dar gracias a Dios y reconocer que Él es Dios sobre todas las cosas y que nada escapa de su control y que nada escapa de su dominio. Y también, mi hermano, tenemos que recordar los grandes portentos que Dios ha obrado y ha permitido en cada uno de nosotros. Mire, yo no sé la situaciones que ha pasado cada quien, pero yo estoy seguro que, que de las personas que estamos acá, en algún momento de su vida, Dios ha obrado en esa persona. Mire, yo estoy casi seguro, y eso es lo que está haciendo Josafat, recordando la fidelidad de Dios en situaciones que ellos habían tenido. Y él reconoció que a pesar de que tenía un ejército militar, el Señor él era el gobernante de todos los reinos y que nadie podía enfrentarse a él. Nadie. Pero eso sucedió hace ya muchos años y sigue sucediendo ahora también. La nación de Israel tiene situaciones y guerra y amenaza de guerra hoy día. Y a pesar de que ellos no han reconocido al Mesías, al Hijo de Dios, la mano de Dios está sobre ellos, mi hermano. Un país con menos de 21,000 kilómetros cuadrados, o sea, Israel es menos del tamaño de la mitad que nosotros. Hermano, y es una potencia y nosotros hemos visto de un año para acá a todos los enfrentamientos y todas las situaciones que esa pequeña nación ha enfrentado y que seguirá enfrentando, pero Dios está con ellos. Josafat conocía la lectura de Isaías 40:15, no lo busquen, que decía, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Ese es nuestro Dios. Josafat recordó la fidelidad de Dios en el pasado, ¿verdad? Como acabamos de ver. Y ahora, primero reconoce al Dios que él está orando. Reconoce la mano divina y poderosa de Dios en las situaciones que él está enfrentando y ahora él le presenta el problema a Dios. Y esa debe ser una rutina también en nuestras oraciones. Darle gracias a Dios, reconocer su grandeza, ¿verdad? Reconocer cómo su mano poderosa ha obrado en nuestras vidas en diferentes situaciones y luego presentarle el problema a Dios. Veamos versículo 10 al 12. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ello y no lo destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no lo juzgará tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros.
Y oigan qué declaración da este varón. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Vamos a leer el 13 una vez. Y todo Judá estaba de pie de delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Cuando oramos, cuando nosotros oramos o cuando nosotros intercedemos por alguien, las palabras que salen de nuestra boca, mi hermano, no caen en un vacío, porque Dios escucha las oraciones de sus hijos. Reconoció Josafat a un Dios que aún en medio de la adversidad, él estaba claro que él estaba con ellos. Porque si él no hubiera creído eso, no hace, ¿verdad? Ni invoca al pueblo a orar, ni busca la dirección divina. No, pero él estaba bastante claro. Y él estaba claro también, mis hermanos, de que Dios lo iba a escuchar y que lo iba a librar. ¿Verdad? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los oídos de Jehová están atentos al clamor de sus hijos. Ahora, si usted vive una vida, ¿verdad?, pecaminosa y en última instancia, ¿verdad? Bueno, déjame yo orar a ver si Dios, no, Dios no escucha esas oraciones, mi hermano. La oración de Josafat recordó las maneras en que el Señor había protegido a esa nación. Y luego, ¿qué pasó, mis hermanos? Luego, ¿qué pasó? Él dependió de Dios. En el versículo 13 dicen, y todo Judá estaba de pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Pero mire qué cosa tan maravillosa pasa a continuación. Vamos a leer del 14 al 17. Dice, y allí estaba Jafiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién, de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Y he aquí que ellos subirán por las cuestas de Cis y lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y Dios contesta, mis hermanos, las oraciones de muchas maneras. En este caso en particular, la respuesta de Dios vino por un varón de esa tribu, ¿verdad? Vino por medio de esa persona, por medio de Jafael. Y muchas veces, mis hermanos, muchas veces, de igual manera, Dios nos puede hablar por medio de un hermano que ore con nosotros, por medio de una prédica, por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y cuidadito, que muchas veces nos encontramos, no, mira, Dios te mandó a decir conmigo, no. Tenemos que tener discernimiento para ver, ¿verdad?, cuando una cosa verdaderamente, Dios no va a dar ninguna instrucción a nadie y que no esté circunscrito a su voluntad y a su palabra. Entonces, muchas veces nosotros podemos orar con un hermano, mira, estoy pasando tal situación. Ven para que ore conmigo. Hace 2 meses, un buen amigo, yo espero que el Señor lo tenga en un buen lugar porque él recibió a Cristo antes de partir.
Él murió de un tumor cerebral, eso fue en diciembre. Y yo me recuerdo, él antes de su última operación, él me llamó. eh, Mi hermano, mira, yo quiero que tú ores conmigo. Tú sabes que yo tengo un tumor maligno, y yo oré con él. Y yo oré con él, le di ánimo, siempre conversaba conmigo. Y esa debe ser la actitud, mi hermano. Tenemos muchas situaciones, todas las iglesias tienen situaciones, todas, grandes, pequeñas, todas tienen sus situaciones. Oremos por la iglesia, oremos por los hermanos. Ahora mismo hay hermanos con situaciones de salud, el hermano Crescencio, la hermana Luchi. Oremos por ellos. Que el Señor oye nuestras oraciones cuando intercedemos y ponemos en sus manos, ¿verdad? La resolución de un tema de un hermano. Josafat reconoció la dependencia total de Dios y él sabía que Dios era el único que lo podía ayudar, ¿verdad? Él tenía temor, sí, pero él estaba claro de que Dios estaba con él. Salmo 23:4, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mi hermano, la Biblia nos da esa declaración. Y una de las cosas más sabias que nosotros podemos hacer en tiempos de tribulación, o en medio de la dificultad, es buscar la ayuda de un hermano fiel que sepa hablar con Dios. El cuerpo de Cristo depende de la cooperación. Cuando el pueblo de Judá comenzó a orar, Dios le dio la solución por medio de un profeta fiel. Josafat fue lo bastante humilde para escuchar y lo bastante sabio para escuchar las instrucciones. Y le debemos de pedir a Dios también en nuestras oraciones de que esa cabecita que nosotros tenemos, ¿verdad? Muchas veces nosotros leemos su palabra, compartimos con un hermano, oímos una prédica, pero queremos seguir como caña para el ingenio. Y yo he repetido acá muchas veces en el púlpito, mi hermano, hay pulsos que no podemos estar echando con Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios fiel, ¿verdad? Pero vamos también nosotros a tener discernimiento, a ser humildes para nosotros saber exactamente por medio de su palabra qué hacer en tal o cual situación. Seguimos. Mire lo que pasó luego. 18. Entonces Josafat se inclinó el rostro a tierra y asimismo todo Judá y moradores de Jerusalén se postraron de delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coá y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué enseñanza nos da esa porción aquí de estos dos versículos? Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mi hermano, ellos le están dando, Dios no lo ha librado de las naciones y ellos le están dando gracia anticipada, adelantada. El cristiano hoy día difícilmente pueda dar una gracia anticipada a Dios. Cristiano agradece, pero cuando Dios ha consumado el hecho. Y es una práctica que nosotros debemos también de cultivar, de dar gracias al Señor, de hacer lo que nosotros querramos, no de hacer la voluntad de Él, porque Él es el que sabe. Nosotros solamente estamos viendo el pedacito de una película. Él ve la película completa, con los anuncios, con los avances incluidos. Entonces, agradecieron a Jehová antes de que éste actuara y le quitara la adversidad, porque ellos sabían que Dios iba a cumplir su palabra. Ellos lo sabían, mis hermanos. Y miren qué otro detalle sucedió. Y se levantaron los levitas, dice el 19, y los hijos de Coá, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz.
Yo no sé si usted se ha topado con situaciones de siervos de Dios que están pasando por situaciones que usted dentro de usted dice, wow, pero ese hermano o fulano está pasando. Yo con la cuarta parte de las situaciones que él está pasando, es para yo ponerme loco. Pues mire, mi hermano, en medio de la adversidad, en medio de la situación, nosotros debemos alabar a nuestro Dios. Nosotros debemos alabar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque con ello también damos testimonio a otros de que aún en las situaciones que estemos pasando, Dios está con nosotros, Dios es nuestro consuelo, nuestro escudo y fortaleza. 20. Versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando de pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creéis a su profeta y seréis prosperados. Parafraseando el día de hoy, ¿creemos en la palabra de Dios? Amén, sí, claro que sí. Claro que sí, la palabra de Dios es la palabra de Dios de principio a fin. Y habido el consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros. 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Mi hermano, qué Dios tan maravilloso tenemos. Acaban con el enemigo y no tuvieron que tirar una sola flecha. Recuerden que no era la primera vez que el Señor le daba instrucciones al pueblo para que alabancen en medio de la situación. Acuérdense de la batalla de Jericó. Cualquier estratega militar hoy día, pero ¿cómo es esto? Que yo voy a ir con mi ejército y voy a empezar a cantar y a rodear la muralla. Bueno, mi hermano, eh, yo, yo tengo una deuda con ustedes, lo voy a compartir hoy, yo lo bajé, pero se me olvidó enviarlo. Dios, según nosotros, terrenalmente, Dios a veces hace cosas que no tienen sentido para nosotros. Como el devocional de hoy, ¿verdad? Le pidió a Pedro, le dijo que fueran los discípulos delante, que lo iba a alcanzar, ¿verdad? Y ellos estaban dentro de la voluntad de Dios y el arca se iba a hundir, pero Jesús fue a su encuentro, caminando sobre las aguas. Y muchas veces los cristianos nos perdemos muchas bendiciones porque tememos ir más profundo de lo que nosotros conocemos. A veces Dios nos hace un llamado similar, ¿verdad? Y nos asaltan las dudas, nos asaltan las situaciones, y nosotros nos perdemos, ¿verdad? De esa gran bendición y sobre todo de dar testimonio a otros. Dios ha prometido que va a estar con nosotros y todos los días de nuestras vidas. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, versículo 24, ¿sí? Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían en ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Entre ellos mismos se mataron, mi hermano. Dios le había dicho que estuvieran quietos, le dijo al pueblo. Me recuerda el Salmo 46, está quieto y conoce que yo soy Jehová. Y luego que vino, y viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres que
mucha riqueza, así vestido como aljaba preciosa que tomaron para sí, tanto que no podían llevar 3 días, estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Mi hermano, yo no sé si usted le ha pasado igual que a mí. eh, Muchas veces Dios permite situaciones en nuestras vidas que nosotros nos vemos derrotados en el momento y al final resultan de bendición. Que eso fue lo que pasó acá. Lo menos que se imaginaba el pueblo era, eh, primero, que Dios lo iba a vencer sin ellos hacer físicamente absolutamente nada. Y segundo, que se iban a topar con este botín, mi hermano. Y no era de que una cajita, nos dice que duraron 3 días cargando. Muchas veces, mi hermano, Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas, pero no es ni para acabarnos, es para gloria y honra de su santo nombre. Situaciones que usted no le va a ver ni pie ni cabeza en el momento, pero que solo Dios sabe por qué la permite y qué Él quiere lograr por medio de esa adversidad. Porque muchas veces también, mi hermano, Dios permite la adversidad también para llamar nuestra atención. A veces nosotros estamos tan cómodos, a veces nosotros estamos que lo último que está en nuestra lista es buscar Dios y su palabra. Aborrecemos a los hermanos, aborrecemos a la iglesia y todo lo que suene a Dios. Con mucha pena, ¿verdad? Ustedes ven hoy día personas poniéndole excusas a Dios. Dios les muestra diferentes situaciones, permite que le llegue un mensaje, pero siempre tienen una excusa. No, no, los cristianos son todos unos hipócritas. Esa es la primera excusa que ponen. Bueno, pero Dios es que le está haciendo el llamado, mi hermano, no soy yo, no es el hermano Johnny, no es el hermano Ernesto, es la palabra de Dios. Nosotros fuimos acá a leer lo que la palabra de Dios dice. Jesús no era ningún hipócrita que yo tenga conocimiento, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué siguió pasando? 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje del valle Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafá a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén. ¿Cómo? Triste. ¿Cómo? Gozoso. ¿Por qué? Porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Mi hermano, mi hermana acá presente, las personas que nos escuchan, Dios permite situaciones, permite las adversidades. Y si estamos caminando con Él nos va a dar, ver la solución. Muchas veces hay una enseñanza ahí media sospechosa, mi hermano, hoy día, de que gente que ven el diablo hasta en la sopa, que todo lo que ocurre, ven, vamos a reprender al demonio. Mi hermano, a un hijo de Dios no le pasa nada sino el que lo permite. Y en su palabra vemos ejemplo de eso. Job, ¿de dónde viene? Nada, andazo de toda la tierra, le dice Dios a Satanás. Mire, y tú no, mira el ser siervo tuyo, Job, que es y que fiel. ¿Qué le dice Dios al maligno? Está bien, yo te voy a lo pruebe, pero más no ponga la mano en su vida. Lo cierto, el demonio va a estar instigando en situaciones. Sí, pero él no puede hacer nada si no es Dios que se lo permite. Entonces, y vemos hoy día, o sea, leen más y enseñan más del demonio, el demonio y el demonio y para todo es el demonio. Y pocas veces mencionan a Dios.
Hoy día está pasando eso, mis hermanos. Entonces, seguimos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y escuchen el versículo 29. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. El pavor, ¿usted sabe lo que significa pavor, mi hermano? El espanto, el miedo, ¿verdad? Pero lo mismo pasa también con el Hijo de Dios. Cuando un incrédulo, cuando un inconverso ve que Dios ha peleado su batalla, mire, va a sentir cierto respeto y cierta situación por usted. Y cierta admiración, si se quiere decir. Y esto pasó con estas naciones que vivían hostigando, que vivían el pavor. Ellos reconocieron, wow, pero espérate, no podemos ir por esta nación porque Dios está sobre ellos. Aún siendo naciones paganas, aún sean naciones que aborrezcan de Dios. En el fondo, mi hermano, reconocen, ¿verdad? Que Dios ha estado con ellos y ha peleado con ellos. Yo me recuerdo en una de estas guerras que ha estado librando en los últimos años la nación de Israel, que el grupo jamás decía, pero que nosotros no nos explicamos, tiramos cohetes, está bien que ellos tienen una cúpula, pero muchos explotan antes de llegar, muchos caen donde no es, o sea, no sabemos qué es lo que está pasando. Ellos no saben qué es lo que está pasando. Que la mano de Dios está sobre ellos. La mano de Dios está sobre ellos. Que ellos están en ciudades delegados, sí, pero la mano de Dios sigue estando sobre ellos. Entonces, último versículo. Y el reino de Josafat tuvo ¿qué? Paz. ¿Por qué? Porque su Dios le dio paz por todas partes. Entonces, cuando usted cuando usted es temeroso de Dios, ¿verdad? Cuando viene a situaciones, consulta a Dios. Cuando usted escucha las instrucciones de Dios, cuando usted hace lo que Dios le está diciendo que haga, pues yo cuando digo cuando Dios le dé instrucciones es por medio de su palabra, ¿verdad? Usted va a tener paz, sea cual sea su situación. ¿Por qué? Porque Dios va a estar con usted, Dios va a espantar a sus enemigos, Dios va a dar las provisiones que sean necesarias, su Dios le va a dar paz. Conclusión, enseñanza para nosotros. Cuando surgió la amenaza, mi hermano, lo primero que hizo Josafat fue dirigir su atención a Dios y proclamar un ayuno a Judá. De toda parte vino gente para apoyar a su rey en oración. Y eso mismo sentir debemos de hacer nosotros también, con los hermanos, con aquellos que tampoco conocen de Dios. Dice, mire, una enfermedad, o sea, mire, yo quiero orar por usted. Aún esa persona aborrezca de Dios, ore por esa persona. Josafat estaba preparado para esta crisis porque había cultivado el hábito de buscar al Señor en diversas situaciones. Si nosotros queremos estar preparados para lo inesperado, entonces debemos disciplinarnos en buscar con empeño a Dios cada día, reconociendo su señorío en nuestras vidas y nuestra dependencia de Él. El legado y la sabiduría del rey Josafat nos ofrecen valiosas lecciones para nuestra vida cristiana. La dependencia de Dios, la búsqueda de Dios, ¿verdad? La disposición de querer enseñar, de querer compartir también la palabra de Dios y de hacer todo lo que vayamos a hacer con integridad. Y a pesar de sus debilidades, mi hermano, Josafat encontró favor
en los ojos de Dios y experimentó su intervención milagrosa. Si comenzamos el día pensando en Dios, en vez de nuestros propios planes, y leemos y aplicamos con regularidad las escrituras, demostramos tener un corazón que verdaderamente le va a buscar a Él por encima de todas las cosas. Amén. Dios bendiga su palabra. Oremos. Amante Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias por tu mostrarnos, por este tesoro, Señor, que tú nos has dejado en nuestras manos. Por esta historia del Antiguo Testamento, que tú la dejaste también, Señor, porque ella contienen instrucciones importantes para nuestra vida cristiana, Señor. Ayúdanos a creer, Señor, por fe y no por vista. Ayúdanos, Señor, a creer en tus promesas. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a lidiar en este mundo caído, pecador por demás, Señor, que cuando se presente una situación, sea de la naturaleza que sea, el acudir primero a ti, Señor. Ayúdanos a derramar esta enseñanza, Señor, en nuestras familias, en nuestras amistades, Señor, en, en hermanos también, Señor. Y ayúdanos también a cultivar el espíritu intercedor de orar por aquellos que están pasando por situaciones que tú permites, Señor. Y que en todo, Señor, al final de cada jornada, ayúdanos a aceptar tu voluntad sobre la nuestra. Y sobre todo, Señor, aceptarla como hizo este pueblo, el pueblo de Judá, gozosos, Señor, por la batalla que tú peleas cada día por todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice a cada persona aquí presente, cada familia representada, cada hogar representado, Señor. Y ayúdanos a hacer luz en las tinieblas y sal de la tierra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.